Listo, ya estamos Bueno, en vamos vivo. a iniciar. Claro. Buenos días a todos. Ya estamos aquí en vivo. Buenos días, estamos. Ya, maestro, ya estamos aquí. Buenos días a todos. Cuestiones tecnológicas no nos permitían iniciar con este desayuno jurídico que tenemos con el maestro Jorge Sandoval Romero, juez del Poder Judicial del Estado de México. Buenos días, maestro, ¿cómo está? Perdone, pero estas cuestiones de la tecnología. No, bueno, pues ya acabando con el desayuno, ¿no es cierto? ¿No es cierto? ¿No es cierto? Aquí, muy bien. Buenos días. Bienvenidos a este desayuno jurídico de este sabadito, en donde vamos a platicar de muchas cosas, ¿verdad, maestra? Así es, pues buenos días a todos. Recuerden que esta es una plática introductoria de lo que son nuestras clases que se desarrollan precisamente en el grupo de estudio que dirige el maestro Jorge Sandoval Romero todos los días domingo de las 19 a las 21:30 horas. Y ahorita tenemos preparados para ustedes tres temas, tres domingos. Mañana domingo 11 de agosto tenemos el tema de arrendamiento inmobiliario. El domingo 18 tenemos especial hipotecario y el domingo 25 de agosto el maestro nos estará hablando de la ejecución de sentencia acorde al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Me gustaría, maestro, empezar con una introducción de estos temas, pero sobre todo a los compañeros que nos siguen adentro de Zoom, como en las redes sociales de INDECAC, los que están en redes sociales, ojalá nos ayuden a compartir la transmisión, que sí escuchen la clase introductoria para efecto, siempre les digo, se convierte en una pequeña gran clase previa para efecto de avanzar en las clases prácticas. Pues esos son los temas que tenemos agendados, maestro. Mañana tenemos arrendamiento inmobiliario, después tenemos especial hipotecario y después ejecución de sentencia. Bien, bueno, pues en este caso, ¿no? Es decir, las problemáticas que tiene en este datos y que obviamente, bueno, pues son muy interesantes porque al final del día existe por ahí una figurita que como da lata, que es la tácita reconducción, en cuanto a la indefinición de los contratos. Sabemos perfectamente que los contratos que son a plazo terminan precisamente el día preestablecido, pero pues es costumbre o una situación anómala de los seres humanos que continúan con esa relación contractual implícitamente, aun cuando ya haya terminado la misma y más tratándose de arrendamiento. Ahora bien, en este caso específico, sabemos que el contrato de arrendamiento es precisamente aquel concierto de voluntades en el cual se le concede, el arrendador concede a favor del arrendatario el uso y goce de un bien inmueble o mueble por un tiempo determinado a cambio de un precio cierto. El arrendamiento siempre será oneroso, nunca será gratuito, porque entonces estaríamos hablando de otra figura jurídica. Ahora bien, sabemos perfectamente también que el arrendamiento debemos visualizarlo, y esto por favor no lo olviden nunca, dentro del ámbito de las figuras del orden público. Y aquí no confundir con el derecho a la vivienda, por favor, porque siempre me confunden esa situación. Son dos cosas distintas, el arrendamiento y el derecho a la vivienda digna, como derecho humano fundamental. ¿Y por qué digo que es una institución de orden público? No lo digo yo, está en el Código Civil, es una de las instituciones fuera de que es de orden público y donde aquí no se aplicaría en un momento dado el pactum sunt servanda, que es la regla máxima de los contratos, ¿no? En donde obviamente pues cada uno se obliga en la medida que quiso hacerlo. Es una máxima de los contratos. Sabemos perfectamente que, bueno, pues sí, el arrendamiento es un contrato de necesidad por aquel que no tiene dónde habitar y que, bueno, pues tiene que pagar una cantidad sobre un bien que no le pertenece y que es propiedad de otra persona. Pero esta persona tampoco puede abusar de esa circunstancia poniendo rentas estratosféricas, porque recordemos que un contrato no puede quedar a libre albedrío de solo uno de los contratantes. Por eso es un contrato, porque es un acuerdo de voluntades en donde obviamente el arrendatario tendrá que estar de acuerdo con el monto de las rentas.
porque si no está de acuerdo, pues no pasa nada, no se celebra el contrato y no se lleva a cabo. Pero tratándose de arrendamiento de casa-habitación es donde, bueno, pues sí, no tendremos aquí ninguna circunstancia en donde podamos hablar de un abuso, porque al final del día, si yo, por ejemplo, te rento un departamento muy chiquito en 50,000 pesos, no sé, no, pues ¿de dónde? 50,000 pesos, ¿de dónde? Pues no lo rentas y tanto se acabó. Y aun cuando pudieses alegar necesidad de arrendar, pues no, el arrendador tampoco está obligado a dártelo en arrendamiento. Definitivamente que no, porque es un acto volitivo. Aquí lo que vamos a ver en el contrato de arrendamiento desde el punto de vista de orden público es precisamente que el arrendatario es una persona vista desde el punto de vista de los derechos humanos como una persona de estado de vulnerabilidad por la falta de una vivienda, pero no confundir, repito, con el derecho a la vivienda digna, como lo marca el artículo 4 constitucional. Eso lo veremos en el artículo, como cuestión interesante y novedosa en el especial hipotecario, que bueno, ese juicio nos va a dar tema de dónde cortar, y máxime aquellos que tengan créditos en UDIs, va a estar bastante interesante esa clase de la especial hipotecaria. Pero bueno, regresando al arrendamiento, repito, en el caso de las demás entidades federativas, en este caso voy a excluir al Estado de México porque creo que es el único estado en la República que sí establece con toda claridad y precisión la temporalidad máxima de un contrato de arrendamiento y en caso de omisión, cuánto es la regla que se tiene que tener o establecer para la duración de un contrato. Sabemos perfectamente, repito, que los contratos de arrendamiento por lo regular puede ser por un año, por lo regular, pero puede ser por menos, es un acuerdo de voluntades. Sin embargo, bueno, pues repito, aquí la problemática no es establecer la temporalidad, sino establecer en un momento dado las consecuencias que provoca esa falta de temporalidad o, en su caso también, el incumplimiento de las obligaciones del arrendamiento, como sería el pago o el incremento o la preferencia que se pueda tener para efecto de otorgarte otro contrato de arrendamiento. Y que también son situaciones que también pasan por alto, porque muchas de las veces, eh, pues por desconocimiento, no se puede decir por otra cosa, no se ejercita el derecho de preferencia de otorgamiento de contrato de arrendamiento. Y ni tampoco se conoce, por ejemplo, el derecho del tanto que tienen los inquilinos para el caso de que el arrendador pudiese vender el bien inmueble, ¿no? Y obviamente, en este caso particular, también el derecho que también tienen los inquilinos, por ejemplo, si el arrendador no satisface todos los vicios ocultos del inmueble, porque eso le corresponde al inquilino, no, perdón, al arrendador, no al inquilino, ¿me explico? Porque muchas veces, no, pues que hay una gotera, hay una fuga de agua, o no sé, la cañería está mal, y dice el arrendador, pues págalo tú. No, 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 usted lo tiene que pagar. O sea, todas esas situaciones las tiene que pagar él. Me explico, porque son situaciones que se supone que el inmueble tiene que estar en buen uso. Me explico. Y obviamente, pues es el desgaste natural y que obviamente no se demuestra que sea consecuencia del mal uso que le puede dar también al arrendatario. Me explico. Pero en este caso particular es una obligación, y está en la ley, no es criterio mío, que el arrendatario tenga que decirle al arrendador, pues estos posibles vicios ocultos y él tener que cubrirlos, salvo que se aplique a las rentas, ¿no? Que lo compra, pero siempre, y recuerden esto, siempre por escrito, porque luego me dicen, no, pues es que lo acordamos verbalmente. No, 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 verbalmente no, porque las palabras se las lleva el viento y tiene que ser siempre por escrito. Entonces, también un detalle muy importante que tenemos que visualizar en los contratos de arrendamiento es el lugar de pago. Ese también es un dolor de cabeza porque muchas de las veces lo hacen por formato, no lo hacen, no van con un abogado, no lo hacen correctamente. Y a veces haciendo los abogados también se les va porque somos humanos y cometemos errores. O sea, eso no es ningún detalle, ninguna novedad. Pero bueno, si, entonces, si se nos llegase a ir, por ejemplo, el otro día alguien me preguntaba, ¿y qué hacemos si se nos va a cortar el, el señalamiento del lugar de pago? Bueno, por regla general, pues siempre se hace en el domicilio del arrendatario. Se tendría que hacer. Sin embargo, bueno, el hecho de que yo como arrendador me constituya en su domicilio solito como arrendador,
pues me va a decir el arrendatario, pues aquí nunca ha venido. ¿Cómo podríamos acreditar que yo fui a cobrar la renta? Obviamente, pues tenemos que actuar, sea judicial o notarialmente. En algunas entidades federativas se hace con 2 testigos. Sin embargo, bueno, eso de los 2 testigos también está muy curioso porque ya sabemos cómo nos las gastamos, que lo podemos hacer por escrito y pues nunca se le entrega el requerimiento al arrendatario. Y por lo tanto, bueno, pues lo más certero pues es vía judicial o vía notarial, ¿no? Pero bueno, ¿esto qué se hace? Bueno, el código también es claro en que si no se establece el lugar de pago, pues entonces yo tengo que interpelarle el cumplimiento de la obligación, pero es a partir de ese momento cuando incurre en mora el inquilino y en todo caso podríamos hacer efectivo el pago de alguna pena convencional que se haya establecido. El dolor de cabeza que comúnmente encontramos precisamente en los contratos de arrendamiento es la tácita reconducción. Esa figura jurídica que se actualiza desde el derecho romano en el sentido de que finalizado el contrato de arrendamiento, sabemos que la formalidad de este contrato es que debe hacerse por escrito. No es imposible que haya un contrato verbal, o sea, no digo que no exista, claro que puede haber un contrato verbal de arrendamiento. Sin embargo, ¿cómo tenemos la certeza de las condiciones o las cláusulas establecidas en este? Por lo tanto, en este caso particular, la tácita reconducción implica el seguir continuando con la relación contractual en las mismas condiciones establecidas. ¿Me explico? Y obviamente con un contrato que ya terminó. Y obviamente también en este caso particular, esta tácita reconducción tiene que haber un límite para que pueda yo como arrendador ejercitar la terminación del contrato. ¿Me explico? La ley establece en estricto sentido que las obligaciones se cumplen y terminan en las obligaciones de plazo en el plazo establecido o en la fecha establecida. Entonces, vamos a partir de aquí, cuando es el momento de ejercitar un derecho de preferencia de otorgamiento de otro contrato de arrendamiento o bien la oposición del arrendador a continuar con esa relación contractual. Y en este caso, por ejemplo, el arrendatario tiene que exigirlo durante la vigencia del contrato de arrendamiento su derecho de preferencia, demandar ese derecho de preferencia o solicitarlo vía interpelación judicial el otorgamiento de otro contrato de arrendamiento para continuar con el mismo, obviamente con otras circunstancias y que la ley también limita el incremento que deba sufrir ese nuevo contrato de arrendamiento por novación. Y cuando el arrendador tiene la oportunidad de demandar la terminación del contrato de arrendamiento, obviamente no lo puede hacer durante la vigencia de este. Por eso la Corte se ha pronunciado que tienes 10 días contados a partir de la terminación del contrato de arrendamiento para pedir la terminación del contrato de arrendamiento. ¿Me explico? Aquí voy a hacer un paréntesis porque al final del día la diferencia que tenemos aquí en el Estado de México es que no existe la tácita reconducción por tiempo indeterminado, es por tiempo determinado, ¿me explico? Entonces, yo sé que a muchos abogados del Estado de México les causa esto mucha confusión, pero bueno, pues si mañana entran, vamos a ver, aclararles todas estas dudas, cómo sería o cómo se maneja el Estado de México. Y que obviamente, pues también si mañana entran, se van a llevar un plus porque vamos a hablar de las controversias de arrendamiento que va a ver el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Entonces, vamos a ver los casos en los que procede y cuál es el desarrollo de estas audiencias que obviamente vamos a tener y que se va a llevar a cabo. Pero a grosso modo, maestra, pues serían estos los puntos o los tópicos que tendríamos que ver en cuestiones de arrendamiento. Maestro, y luego ha mencionado puntos bien importantes que se van a estar desarrollando, como usted dice, mañana en la clase que tenemos en el grupo de estudio. Pero luego viene el tema, maestro, cuando no se pide que se garantice desde el escrito de demanda la cuestión de las rentas adeudadas. ¿Ahí qué pasa? ¿Cómo? A ver, otra vez, ¿cómo que no se garanticen las rentas adeudadas? Ahorita en una de los me mandan un mensaje, me dicen, eh,
cuando tenemos estas controversias de arrendamiento y se demanda la terminación, ¿sí me escucha? Sí, 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 Pero sí. el arrendatario tiene adeudo de rentas Ok. y dentro de las pretensiones no se pide que se garantice el cumplimiento de ese adeudo. ¿Cómo se No, bueno, puede corregir no es esto? que se garantice No, 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 a ver, es que bueno, tú vas a pedir la terminación del contrato de arrendamiento. Sí, definitivamente que sí, pero obviamente también puedes pedir, en este caso particular, sin que se suene a una confusión, pues el pago de las rentas adeudadas, porque sabemos perfectamente que el arrendador, perdón, tiene que cumplir, tiene que pagar todas las rentas mientras se encuentre en posesión de este. Me explico, todas las rentas. Y si tú vas a pedir la terminación del contrato de arrendamiento, porque a lo mejor, bueno, vamos a poner este ejemplo. Vamos a suponer que hoy se vence mi contrato de arrendamiento, usted es mi arrendadora, yo soy su inquilino, ¿me explico? Y obviamente pues le debo 2 meses de renta. Entonces usted dice, pues yo quiero que me pague, ¿no? Ok, ¿cómo le voy a hacer? Pero ya no me interesa que estés aquí. No puede pedir la rescisión porque el contrato pues está vamos a llamarle este pequeño limbo de que hoy termina. Tiene 10 días para pedir la terminación o procedería a la tácita reconducción. Bueno, no quiero que proceda ni lo uno ni lo otro, entonces quiero la terminación del contrato de arrendamiento. Tiene que presentar su demanda de terminación del contrato de arrendamiento, así como tal, y obviamente el pago de las rentas de, no sé, de mayo y junio de 2024 por falta de pago. Y se tiene que condenar al pago de esa cantidad, ¿me explico? O sea, sí se puede pagar y el arrendador no tiene que garantizar nada, ¿me explico? O sea, inclusive usted puede decir que las rentas de junio y julio, más las que se sigan venciendo hasta la total entrega de su ocupación del inmueble. Y claro que se le tienen que condenar al pago de esas rentas, independientemente que estemos hablando de la terminación del contrato de arrendamiento. No sé si me estoy explicando o estoy contestando la pregunta. Sí, aquí sobre todo habla de cuando no existe como la certeza, ya se va a demandar la terminación del contrato por la falta de los pagos. Pero aquí en todo caso, maestro, el arrendador, ¿cómo garantizaría el cumplimiento de esas rentas pasadas? Esa es la pregunta. Pero el arrendador, ¿por qué el arrendador va a garantizar el pago? O sea, ¿cómo es que el arrendador, la pregunta es, ¿el arrendador tiene que garantizar el pago? No, el ¿O cómo? Es que arrendatario, no entiendo. el arrendatario, ¿cómo hacemos que se garantice el cumplimiento de esas Ah, rentas pasadas? bueno, de acuerdo al procedimiento de la Ciudad de México, pues puedes pedir el embargo de bienes, Exacto. pero obviamente tienes que pedir el pago de las rentas que no te ha cubierto, ¿me explico? O sea, no sé, son 6,000 pesos, bueno, pues, sobre 6,000 pesos, que son las rentas que me deben, más que las que se sigan venciendo. Obviamente, por ejemplo, en la Ciudad de México, en su procedimiento que tienen ahorita todavía vigente, pues pides la terminación y pides el pago de las rentas adeudadas y en caso de no hacerlo, el embargo de bienes. O sea, claro que lo puedes hacer. Sí se puede hacer a través del embargo. Acá en el Estado de México, ¿qué se haría? Bueno, en el Estado de México, pues pides la terminación, igualmente pides el pago, pero el embargo sería hasta la ejecución de sentencia, acá, porque ya no sería la especial de desahucio porque ya no está vigente o estarías estableciendo una tácita reconducción, me explico. Sabemos perfectamente que en toda la República algunos tienen controversias y ya no existe el especial de desahucio. Aquí en el Estado de México existe el especial de desahucio y tenemos la terminación o la rescisión del contrato de arrendamiento. Pero si tú vas por la rescisión o la terminación del contrato más el pago de rentas, no puedes embargar. Tienes que esperarte la sentencia de condena y ahí, en ejecución de sentencia, embargar bienes al momento de lanzarlo. En la Ciudad de México es distinto. En la Ciudad de México haces tu demanda de terminación de rescisión y puedes pedir el embargo de bienes al momento del emplazamiento de esta persona. ¿Sí? En el desahucio, por ejemplo, en el desahucio del Estado de México, sí también pides el pago de las rentas, entrega de su ocupación y el embargo de bienes. ¿Me explico? Entonces, sí se puede a través del embargo de bienes. Así es, esa era la parte Ah, y ahí, sí.
Es que en el mensaje me mandan, ¿qué pasa si no se pidió como pretensión en el inicio de la demanda esa cuestión del embargo de bienes? Ya no puede subsanarse, ¿sí, maestro? No, bueno, mientras no lo emplaces, puedes ampliar tu demanda, eso sí, pero por ejemplo, si ya está emplazado, ya no, Ya no se ya no puede. puedes hacer nada. ¿Por qué? Porque aun cuando sería una falacia decirles, ah, pues en ejecución de sentencia, no, en ejecución de sentencia no, porque no pediste el pago de las rentas, me explico. Entonces, ya es una cuestión tuya como arrendador, porque no es tampoco una consecuencia de que yo como juez diga, ah, pues como no ha pagado los meses tal y tal, lo condenamos al pago de esos meses. No, tampoco, ¿eh? Tú lo tienes que pedir, tú tienes que solicitar esa condena, porque si no, no es de oficio, ¿eh? Y fíjese, aquí preguntar, maestro, dentro de lo que usted estaba hablando, dice, cuando existe la tácita reconducción, ¿cómo se termina esta? Ah, bueno, si vamos a hablar de la Ciudad de México, en la Ciudad de México se vuelve un contrato indeterminado. O sea, si tú no pediste dentro de los 10 días posteriores al vencimiento del contrato de arrendamiento, eh, su terminación se vuelve un contrato indeterminado. Al ser indeterminado, ya no puedes pedir la terminación, estricta lógica, porque no hay un plazo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues tengo que pedir la rescisión del contrato de arrendamiento, el pago de las rentas y la entrega de ocupación del inmueble. Eso es lo que tendrías que hacer. Fíjese que hay un comentario que me parece bien interesante, maestro, por lo menos yo no, dice la licenciada Roxana, dice, con respecto a la nueva norma 246, donde ahora para comprar, vender o rentar una casa, las inmobiliarias debemos comprar los contratos en una página de Profeco para estar ajustados a la norma 246, pero están muy feos los contratos, dice, ¿dónde queda, dónde queda el derecho privado? Yo quisiera seguir haciendo contratos de compra, venta y renta con los contratos privados entre particulares, pero la norma nos está exigiendo comprarlos en línea y yo sigo haciendo contratos privados. Infrinjo la norma, pero cumplo con el derecho privado entre particulares. ¿Ahí qué pasa? Bueno, aquí vemos una situación interesante porque vemos, si nos vamos al Código Civil de cualquier parte de la República, pues obviamente no nos exige ninguna situación, salvo que sea pactada. Eso lo dicen todos los códigos, ¿no? Dice el código, eh, salvo que sea pacto de las partes, será registrado. Eso se refiere a eso eh, a lo que estamos hablando. Sin embargo, aquí la pregunta es, bueno, me exige que el contrato de arrendamiento lo baje conforme al 246, ¿no? Ahora, A la estamos en norma. presencia, a la norma, estamos en presencia de una ley federal, ¿sí? Y también en presencia de un código civil. Bueno, si nos vamos a la jerarquía de normas, yo le diría, pues, tendremos que cumplir con esa situación. Es federal. ¿Me explico? Pero no perdamos de vista el ámbito de aplicación de esta normatividad. ¿Qué es la Profeco? La Profeco es una autoridad administrativa, más no jurisdiccional. ¿Me explico? ¿Cuál sería la problemática o cuál sería la sanción? Si tú no bajas en línea o como sea este contrato, vas a tener una sanción administrativa, pero no jurisdiccional. ¿Qué quiero decir con esto? Es más, ustedes saben por lógica que en estricto sentido tendríamos que dar de alta o notificar a Hacienda un contrato de arrendamiento porque eso va al impuesto sobre la renta. Ajá, es un impuesto por ingresos que estoy teniendo, pero no necesariamente lo tengo que hacer porque no me lo exige el Código Civil. ¿Me explico? Ahora, en este caso particular, ¿qué pasa si dice la compañera, si yo no observo esto que dice el 246? Ah, bueno, lo que va a pasar en un momento dado es que si tienes problemas con tu inquilino y se va a Profeco, Profeco te va a sancionar, pero tu contrato no es nulo. ¿Me explico? No es de ninguna manera nulo. Si, por ejemplo, no tienes ningún problema con tu inquilino y te está pagando tu renta y tan se acaba la relación contractual y es más, el abogado de la parte contraria, si te vas a juicio, no sabe esto del 246, pues no pasó absolutamente nada, ¿no? Absolutamente nada.
Pero si te lleva a Profeco y te acusa como arrendador que efectivamente estás dando arrendamiento al inmueble o estás vendiendo esta situación, bueno, pues entonces él te va a sancionar administrativamente, pero no podríamos jamás hablar de una nulidad del contrato. ¿Me explico? O sea, es como cuando te pasas Porque un no alto está que pasa, establecido en el Código Civil. No podría no está estar. establecido en el Si el civil. Código, exacto, si en el Código Civil no está mencionada esta cuestión de esta norma, no podría declararse nulo, ¿no, maestro? No, definitivamente que no, porque, reitero, la naturaleza de la Profeco es la protección Es del consumidor administrativa. y es administrativa. Y si es una ley federal, sí, de acuerdo. Eso no está en discusión. Sin embargo, no puede invadir el ámbito de aplicación del Código Civil, porque en todo caso, si nos vamos a eso, pues entonces quiten el Código Civil y aplicamos la Ley Federal del Consumidor en cuanto a los contratos de compraventa, de arrendamiento y de todo aquello que se lleve a cabo en un local comercial. Ahora, si nos ponemos más estrictos, pues veremos que el arrendamiento es una figura netamente civil, pero al final del día, pues el arrendamiento podríamos equipararlo también al Código Civil Federal, que también contempla la institución del arrendamiento, ¿no? Y entonces, ¿cuál tendría que aplicarse? O la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal del Consumidor o el Código Civil Federal. Bueno, pues en este caso, al final del día, son dos naturalezas totalmente distintas. Como tú, como proveedor de un servicio, porque eso es, el arrendamiento es proveedor de un servicio, y el otro como consumidor, está protegido por esa ley. ¿Sí me explico? Y en este caso particular, la pregunta sería, si esto es así, entonces, ¿por qué existe el contrato de arrendamiento en un Código Civil Federal que es relaciones entre particulares y que obviamente, ¿sí? Les estoy diciendo que es una situación de orden público. Ok, esto no significa de ninguna manera que no tengamos que observar lo que dice la Ley Federal del Consumidor. Va a otra óptica. Ok, yo soy arrendador. El Código Civil no me obliga a que esto o el formato del contrato sea acorde a lo que dice el código, digo, a lo que dice la Ley Federal del Consumidor, sino a lo que dice el Código Civil. ¿Ese contrato es nulo? No, no es nulo, porque al final del día, ¿sí? No dice el Código Civil que tengamos que observar lo que dice la Ley Federal del Trabajo, la Ley Federal del Consumidor, ni mucho menos implica una situación, ¿sí? De orden público. Sí, es una ley de orden público que tenemos que observar, sí, definitivamente, pero yo como juez civil no puedo aplicar la Ley Federal del Consumidor, ¿están de acuerdo? Porque es una ley federal que en ámbitos de aplicación yo no me corresponde aplicarla, porque no hay una jurisdicción concurrente como sí es en materia mercantil, 104 fracción segunda de la Constitución. ¿Me explico? Entonces, ahí vean las explicaciones o las connotaciones. Que la problemática va a surgir si te lleva si te lleva la Procuraduría el inquilino, ¿eh? Ahí te van a multar, definitivo. Porque sí tendrías que observar esa circunstancia. Pero si no es así, ¿por qué? O sea, este contrato no es nulo al final del día. Y en todo caso, ya si nos ponemos muy exigentes, pues tendría que pedirlo el inquilino ante el juez, que el contrato es nulo porque no se observa lo que dice el 264 de la Ley Federal del Consumidor. Y eso 246, la estaríamos, norma. Ajá. 246, perdón. ¿Sí me explico? O sea, como quieras, por eso somos abogados, porque nosotros vamos a cerrar a lo que dice un solo precepto. La ley, recuerden que se interpreta de manera sistemática e integral. Y si fuera de esa manera, pues entonces les repito, todos los contratos tendrían que ser registrados ante la Procuraduría Federal del Consumidor. Todos, sin excepción alguna. Y si no son registrados, No, pues entonces yo como imagínese. juez no les tendría que dar trámite, ¿me explico? Claro, porque eso sería un requisito, ¿no? Un requisito de procedibilidad De y no. procedibilidad.
Así es. Licenciado Carlos Reyes de Facebook, para todos los que se están sumando a las redes sociales, estamos platicando con el maestro Jorge Sandoval Romero, juez del Poder Judicial del Estado de México. Estamos dando estos puntos medulares introductorios de lo que serán nuestros siguientes 3 domingos de clase. Recuerden que el maestro está todos los domingos de 19, 21, 30 horas y está en la clase del día de mañana es arrendamiento inmobiliario. El próximo domingo 18 de agosto es especial hipotecario y el 25 de agosto tenemos la ejecución de sentencias acorde al Código Nacional de Procedimientos Civiles. Pregunta el licenciado Carlos Reyes. Mañana también puedo preguntar tema de arrendamiento con opción a compra para poderme inscribir. Sí, mañana puede preguntar eso de manera directa por las cuestiones. Ahí veríamos el tema también pudiera darse hasta los contratos de promesa, ¿no, maestro? Pues sí, pero bueno, es que vamos a hablar de que en un momento dado, ¿en qué momento se podría dar la compraventa de un arrendamiento, no? El arrendamiento es puro, no Así puede es. estar sujeto a nada. Sujeto. Uh-huh. ¿Me explico? Eh, Porque romperíamos la naturaleza. Podría darse, y aclaro, una condición suspensiva para la compraventa. ¿Me explico? Pero si tú hablas de un contrato de promesa, pues estamos hablando de otro contrato independiente al arrendamiento. ¿Sí me explico? Pero por Así eso les es. digo, sí podría darse una condición de compraventa. Ahí está el licenciado Carlos para que puedan entrar mañana. Recuerden que precisamente estas pláticas son introductorias para que ustedes vean toda la dinámica que se trabaja, hasta dónde podemos llegar, pero la parte más importante es que dentro de la clase ustedes pueden hacer estas preguntas directas al maestro Jorge para que podamos irlas aclarando. Esto es por cuanto al tema de mañana, que es arrendamiento inmobiliario. Mañana en la clase podrán preguntar de manera directa. Al maestro sobre arrendamiento. Pero maestro, platíquenos un poquito de la cuestión del especial hipotecario que vamos a tener el domingo 18 para que sepan el bloque de estas 3 clases, puedan inscribirse a este bloque de 3 clases. El especial hipotecario será el próximo domingo. Los puntos medulares, por favor. Bueno, pues nada más Porque a sabemos veces creemos perfectamente que que es el un juicio juicio, que ya tenemos perdido, ¿no? bueno, sí, porque sabemos que es una situación crediticia en donde tú como deudor tienes la carga de la prueba, definitivamente, y aquí difícilmente podrías decir que desconoces el lugar donde se tendría que pagar. Eh, Al final del día, sabemos que los créditos hipotecarios se dan principalmente en instituciones de crédito, sea de objeto limitado o de responsabilidad limitada, no, de objeto limitado, perdón, como sería patrimonio que ya no existe, o su casita tampoco existe, o sofoles tampoco, en este caso particular, o algún banco. Saben perfectamente que ya la Corte se pronunció en muchas de las veces que este tipo de contratos de apertura de crédito con garantía hipotecaria, pues son contratos de adhesión. Entonces, vamos a hablar de cuestiones de competencia porque muchas de las veces hablábamos de que había una cláusula de sumisión expresa y en este caso decían que se sometían a los tribunales de la Ciudad de México cuando el inmueble estaba en Chihuahua o estaba en Yucatán o estaba en Puebla y obligaban a las personas a venir a la Ciudad de México a litigar este asunto o concentraban todos los especiales hipotecarios en la Ciudad de México. Esto se acabó porque al final del día la Corte se pronuncia que es un contrato de adhesión y que obviamente tendrá que ser competente el del lugar donde se encuentre el inmueble y si el inmueble está en Chihuahua, pues allá nos vamos a tener que litigar, ¿me explico? ¿Por qué? Porque es un menor costo para el deudor. ¿Por qué? Porque si nos vamos aquí vamos a ver un tema, bueno, vamos a llamarlo así, que tiene que ver un poquito, esta palabrita se utiliza más en familiar, es una relación de asimetría de poder. ¿Me explico? ¿Por qué? Nada que ver el poder económico de un banco con el poder económico de un ciudadano. ¿Me explico? Porque el banco tiene sucursales en toda la República. El ciudadano, pues solamente en ese punto específico de la República. Nada que ver. Y obviamente, el ciudadano tendría un mayor desgaste de venir a la Ciudad de México que litigarlo en su ciudad de origen, independientemente que podrá quedar lejos, tampoco se trata de que se dé a la vuelta de la esquina ese juzgado. Sin embargo, bueno, pues entre menos costos, mucho mejor.
Ahora, eso desde el punto de vista procesal de competencia, porque estamos hablando de cuestiones de contratos adhesivos, que ya lo conoce así la Corte. Ahora, también aquí vamos a ver, o se tiene que analizar las famosas sesiones de créditos. Se tienen que analizar esas situaciones y obviamente, en este caso específico, el que se tenga que analizar la personería de quién te está demandando, si se cumplen o no con esos requisitos, para efecto de que se legitime su derecho a reclamarte el cumplimiento de la obligación hipotecaria, bueno, el vencimiento anticipado del contrato de apertura de crédito. En este caso particular, la gran mayoría de los procedimientos especiales hipotecarios es por un vencimiento anticipado. ¿Qué significa esto? Por la falta de pago de más de 2 mensualidades en el pago del contrato de apertura de crédito. Ahora bien, se ha discutido y se ha dicho que cuál es lo más conveniente, llevar el juicio especial hipotecario o llevar el oral mercantil en cuanto al vencimiento anticipado por la vía del contrato de apertura de crédito. Aquí es muy importante distinguir que efectivamente estamos en una unión interna de contratos de acuerdo a la teoría alemana de los contratos, pero de diferente naturaleza, porque el contrato de apertura de crédito es de naturaleza netamente mercantil y el contrato de hipoteca es netamente civil, no es mercantil. Entonces, la pregunta es, ¿puedo llevar un hipotecario en una materia mercantil? No, porque esa figura no existe en el Código de Comercio ni en ninguna ley especializada. ¿Puedo llevar a cabo el contrato de apertura de crédito en materia civil? No, porque ese contrato no es propio de la materia civil, que puede parecerse al de mutuo, sí puede parecerse, pero no es lo mismo. ¿Me explico? Y el contrato de apertura de crédito sí está regulado en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, sí está regulado el contrato de apertura de crédito. Entonces es netamente mercantil. Entonces, eh, aun cuando el Código de Comercio, hay un artículo que ahorita no recuerdo el número, que nos dice perfectamente que puedes reclamar, puedes intentar las vías y dentro de ellas señala la hipotecaria. Ahí yo creo que fue una pifia del legislador porque no puedes, o simplemente una mención que te vayas a la hipotecaria, pero la hipotecaria civil, no mercantil. No existe la hipotecaria mercantil. Entonces, bueno, bajo esos lineamientos, puedes intentar, sí, en la oral mercantil, el vencimiento anticipado del contrato de apertura y en la vía civil, la ejecución de la garantía por vencimiento anticipado. Todas estas situaciones nos llevan a que en los juicios hipotecarios, la gran mayoría de las veces eh, quieren hacer valer muchas situaciones ajenas a la hipoteca, como por ejemplo los vicios ocultos. Eso nada tiene que ver con el crédito hipotecario, ¿eh? Se confunden muchas veces, o bien decir que nunca se les notificó la cesión de créditos, mm, van por la falta de personalidad, sí, también, pero al final del día, no olvidemos que tú tienes la carga de la prueba como deudor hipotecario, como deudor principalmente. Entonces, tienes que demostrar que estás al corriente del pago de tus mensualidades. Me queda claro que muchas personas han invocado en un momento dado eh, esta situación de la pandemia, pero ¿cuántos años ya pasaron de la pandemia? Y ya no me puedes decir, en este caso particular, que esa situación, además de que no olvidemos que existieron programas por parte de las instituciones de crédito para apoyarte y decirte, bueno, ok, entendemos la pandemia, te damos plazos y no los aprovechaste o no los hiciste valer, me explico, porque tampoco el banco te iba a aplicar esa situación si tú no lo pedías, me explico. Entonces, en este caso particular, también se ha cuestionado si se podría aplicar o no la teoría de la imprevisión en los procedimientos hipotecarios. Bueno, en su momento sí, ahorita ya no, porque ya no estamos en pandemia, ya pasó la pandemia, ya tiene más de 2 años y que obviamente tuviste que haberte recuperado en esa temporalidad y que dejaste de cumplir con tus obligaciones crediticias. Lo que en un momento dado les queda, y esto es, pues tendré que hacer un análisis muy exhaustivo, es precisamente la cuestión de los intereses, en cuanto a que también aquí, en el especial hipotecario, podemos entrar al estudio de la usura. Pero
principalmente en los contratos celebrados en UDIs. Es muy importante el análisis y reflexión que se hace en este tipo de cuestiones, porque si ustedes saben perfectamente que la UDI se creó cuando la crisis económica de México, en el 95 más o menos, como una unidad crediticia de adquisición de créditos, en donde obviamente el UDIs iba a subir conforme al índice de precios al consumidor, el IPC. Obviamente, esto no visualizó una circunstancia de factor inflacionario. Y ahorita, y perdón que meta cuestiones políticas, con su dichoso incremento al salario mínimo, que es una tontería porque es una cuestión que va en contra de la economía, el UDI se fue al cielo, ¿me explico? Ahorita las personas que todavía tienen, porque todavía existen créditos en UDIs, están pagando cantidades estratosféricas, o sea, cantidades o créditos impagables. Pero ustedes no lo hacen valer, no lo hacen, no lo piden. Sabemos perfectamente que conforme a los derechos humanos, el juez de oficio lo puede estudiar y lo puede analizar. Pero qué mejor que ustedes como postulantes lo hagan valer con argumentos que obviamente pues ahorita no los voy a hablar porque son muy largos y que solamente en la clase los expondré. Esa situación de qué análisis tienes que argumentarle al juez, qué análisis y qué aspectos tiene que ver cuando estemos en presencia de créditos hipotecarios en UDIs, más que en pesos, porque al final del día eh, el razonamiento en pesos no podría visualizarse la usura porque al final del día no vamos a abarcar factores inflacionarios, ¿me explico? Sino que pues, son 100 pesos, son 100 pesos. Lo que te está subiendo es el interés ordinario, ¿me explico? Y que la mensualidad ya es fija. Entonces, muchas de las veces en pesos, pues no podemos visualizar a grosso modo la usura, pero sí en UDIs. Y entonces, en este caso particular, bueno, también que el especial hipotecario tiene mucho que ver, por ejemplo, con el famoso contrato de traspaso. E inclusive, yo sé que no es el tema, pero al final del día, aquí quisiera ponerle un tema a todos ustedes, lo que le va a pasar a una persona que tiene relación indirecta con el hipotecario. El ejemplo es el siguiente. Una persona adquiere por traspaso el bien inmueble. Aquí no sé si ya sabía o no que ya está un juicio especial hipotecario. La cuestión es la siguiente: gana la usucapión, se inscribe la usucapión, pero ahora la quieren lanzar. ¿Me explico? El banco la quiere lanzar porque al final del día ya se adjudicó el bien inmueble. Me van a preguntar, ¿y cómo se lo adjudicó si está la sentencia de usucapión? Bueno, una cosa es la usucapión y otra cosa es el gravamen hipotecario. Son dos cosas distintas. Y quien quiere estudiarlo es la pregunta del millón. ¿Se va a lanzar o no a esta persona? Y si va, o en su caso, no se lanza porque ya es propietaria y es distinta a la persona que perdió el especial hipotecario. No se las voy a contestar ahorita. Al final del día es algo que ustedes como abogados tienen que analizar y pensar qué harían en ese supuesto o qué consecuencias o qué beneficio trajo esa usucapión o, o no tiene ningún beneficio o algún perjuicio a esta persona que tiene este inmueble, que repito, no sabemos si sabía o no de la existencia del juicio especial hipotecario en la Ciudad de México. Me explico por qué la usucapión la obtuvo en el Estado de México. Se supone que, repito, en el registro público, sí, tú cuando llevas un usucapión, sí te aparece el gravamen hipotecario, a fuerzas. Y la pregunta es, me han preguntado en usucapión, oye, ¿puedo llevar un usucapión con un gravamen hipotecario? La respuesta es sí. Y he dicho que te subrogas. Entonces, ahí está parte de la respuesta a esa situación. Ahí está, está muy interesante porque mañana supongo también, maestro, será parte del tema, más bien el próximo domingo 18, cuando se hable de especial hipotecario, pues las sesiones de derechos que se dan dentro de estos procedimientos, ¿no? Sesión de derechos litigiosos, sesión de derechos adjudicatarios, cuándo es procedente, cuándo no. O sea,
toda esta parte que se da en el especial hipotecario, ¿no? Porque muchas veces se hacen esas sesiones de derechos litigiosos. Sí, claro. Principalmente sesión de derechos de crédito y después también otra figura interesante es la sesión de derechos litigiosos a personas físicas dentro del procedimiento especial hipotecario. Ujú. Entonces, todo eso será parte del siguiente clase con el maestro Jorge Sandoval. Los invitamos a que se inscriban para que tengan acceso a la clase completa que se desarrolla todos los días domingo a las 19, de las 19 a las 21 horas. Y la clase del domingo 25, con la que terminaríamos este bloque de 3 sesiones, maestro, es precisamente la ejecución de sentencias, pero que hemos establecido que será acorde al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. La pregunta aquí sería, esta ejecución de sentencia ya acorde a esta legislación, ¿cuáles serían los puntos diferentes, medulares de la actual ejecución? Bueno, va a haber un gran, una gran diferencia con la actual ejecución que tenemos, porque vamos a ver una audiencia en la cual vamos a tratar de convenir la ejecución para evitar la cuestión forzosa. Cada uno podrá tener su punto de vista, si es conveniente o no. Desde mi perspectiva, honestamente considero que quizás puede estar mal. No, porque al final del día, la pregunta es, ¿de qué me sirvió oírlo y vencerlo en juicio si le tengo que pedir, por favor, que cumpla con la sentencia? Considero que, digo, yo sé que muchos me van a decir o me van a porrear. Digo, bueno, pues al final del día, creo yo que no hay necesidad de llevar a cabo una audiencia para decirle, para llegar a un convenio de ejecución y que se lleve a cabo, por ejemplo, tratándose de lanzamientos, ¿me explico? Quizás en las cuestiones de pago, quizás, pero al final del día también vamos a ver la realidad de las cosas. ¿Por qué te esperas o te hizo un procedimiento bastante largo para efecto de que al final pues quiere llegar a un convenio de pago? Me queda claro que al final del día pues no será solamente la suerte principal, sino también los intereses y todo lo que ya generó de gasto, ¿me explico? Pero sería una situación interesante ver que cómo vamos a llevar a cabo una ejecución sobre otra ejecución. Me explico. Si yo ya condené a una persona al pago de 80,000 pesos, por ejemplo, llegan a un convenio en la ejecución, no tendría que ejecutar sobre ejecutar, porque se supone que este convenio, obviamente no lo vamos a elevar a la categoría de cosa juzgada, porque ya hay una sentencia que es debidamente ejecutoriada y que obviamente este convenio pues viene a sustituir los efectos de esa sentencia, que quizás ya se aumentaron los intereses, que quizás ya se aumentó los gastos del abogado, lo que tú quieras, pero pues tendríamos que hacer una especie de sustitución de sentencia, ¿no? Entonces, el análisis jurídico va a ser desde esa perspectiva y los beneficios y no beneficios que tiene este nuevo procedimiento de ejecución y que posteriormente, eso también ya se lo dejo en la mesa maestra para otra clase, ver cuál es la nueva perspectiva, porque también está bastante interesante, del juicio ejecutivo civil oral, porque, híjole, una vez que lo estuve estudiando dije, ah, carambas, está muy interesante ver ese tipo de situaciones porque hace una mezcolanza con la vía de apremio. Y entonces, bueno, va a haber muchas dudas en relación a esto, porque mezcla una cosa con otra. No es como lo tenemos conocido actualmente el juicio ejecutivo civil o tradicionalmente, en donde embargabas, ejecutabas y todo esto. Ahora no, hay otra perspectiva que también habría que analizar a conciencia y ver si conviene o no conviene o para qué me voy por la vía de apremio, ¿no? Al final del día. Pero bueno, eso ya lo dejamos ahí. Hasta ahí nada más me gustaría hablar por el momento de la ejecución de la sentencia ahorita de este momento. Así es, maestro. Pues muchísimas gracias. No queremos usar también el tiempo. Recuerden que esta solamente es una plática
introductoria para todos ustedes respecto de lo que serán las siguientes 3 sesiones con el maestro Jorge Sandoval Romero, juez del Poder Judicial del Estado de México. Los invitamos a que se inscriban para que tengan el acceso completo a las sesiones a través de la plataforma de Zoom y sobre todo puedan hacer estas preguntas de manera directa al maestro. Las clases son los domingos de 19 a 21 a 30 horas. El tema de mañana es arrendamiento inmobiliario, el domingo 18 especial hipotecario y el domingo 25 tenemos ejecución de sentencia en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y ya tienen ahí ustedes la información, los que están en redes sociales, les he pegado la liga del WhatsApp para que puedan ver toda la información y puedan estar dentro de la clase el día de mañana. Mi querido maestro, pues muchísimas gracias, nos vemos mañana, estuvo muy interesante, ahora sí se abordaron varios temas y creo que se despertaron muchas dudas también, ¿no? Que se van a estar aclarando precisamente en estas sesiones de las clases. Pues sí, así es, y bueno, pues de eso se trata, de crear la cosquillita para que entren a clase y bueno, pues nos hagan el favor de acompañarnos a las meriendas jurídicas, en donde pueden comer su pan, su vinito o lo que quieran, pero que nos acompañen. Así es. Pues ahí está la información. Nos vemos el día de mañana. Muchísimas gracias a todos. Gracias, maestro. Gracias, buenos días. Bye a todos.